que tengamos mejor conexión. A ver, oíste todo lo que dije, ¿verdad? Sí, saludo a todos los que nos Bien, están mi hermano. escuchando y sintonizando. Gracias por estar aquí. Bueno, ya le compartí a las personas pues cómo va a ser la estructura del live, así que bueno, comencemos con la primera parte. Quiero oír de tus propias palabras, pues, ¿quién es Juan Guaidó fuera de la política? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿El núcleo familiar? ¿Qué estudió? Bueno, primero agradecerte la oportunidad de llegar a tu audiencia. Creo que es muy importante en este momento de Venezuela, de falta de libertad de expresión, de censura, tener espacios para comunicar, tener plataformas para poder que el mensaje llegue que estamos enviando a toda Venezuela y el mundo, a los venezolanos que estén donde estén, son venezolanos de pleno derecho. Creo que también es importante este espacio para ellos, a los cuales les mando un abrazo fraterno y que se les extraña mucho aquí por lo que hacen falta, por sus oportunidades, por los sueños. Eso es lo primero. ¿Quién es Juan Guaidó? Bueno, creo que este proceso me da la oportunidad de presentarme a Venezuela, al mundo incluso. Es un joven como muchos otros, con sueños, que ha trabajado duro, que quiere seguir trabajando muy duro al servicio de su país, que tuvo la fortuna de tener una familia amorosa, una familia además, de un núcleo familiar donde hay dos militares además, ambos. Mis ambos abuelos fueron militares, uno sargento de la Guardia, el otro capitán de navío de la Armada, por lo cual tengo un respeto particular con respecto a ese mundo y por lo cual he hablado tan claro en los últimos días y directamente al seno de la familia militar venezolana. Como muchos saben, me crié en La Guaira, un lugar humilde pero lleno de amor. Pude estudiar, tuve la oportunidad de ir a la universidad. Un tío, de hecho, me ayudó a pagar mis estudios mientras que trabajaba por cierto, en una tienda de venta de computadoras. Hice muchas veces verano, hice muchas veces trabajos aparte. Así que creo que como muchos venezolanos, echados para adelante, con sueños, como queremos que tengan nuestros hijos, nuestros familiares, que puedan regresar a su país, soñar fuerte y bonito aquí en Venezuela. Y lo distintivo, lo único que podría decir diferente, y es lo que tienen tantos venezolanos, es que seguimos para adelante. Creo que es la marca distintiva del venezolano. Que esté donde esté, lleva la bandera en alto, que esté donde esté, lleva la patria en el corazón, que esté donde esté, sigue soñando con esa Venezuela en la que crecimos, en esa Guaira que en las Navidades alumbramos la cuadra con luces, que se hace una fraternidad en toda la comunidad, del abrazo en familia, del jugar béisbol o con el colegio o voleibol, e insistir muchas veces. Así que simplemente hoy Juan Guaidó sigue siendo ese joven que creció, que sigue echando para adelante y que es sin duda ese venezolano que quiere insistir, persistir y ver a sus hijos echar para adelante. Gracias, Juan. Como segunda parte, bueno, ¿cómo llegó Juan Guaidó a la política? ¿Cuál ha sido su evolución dentro de la política y quién es hoy en ese ámbito? Bueno, ha sido un camino igual que todos, largo. Empezamos en la universidad con las protestas estudiantiles, en lo que llamaron el 2007, pero antes de eso en el centro de estudiantes. Partíamos de la premisa de que si todos estábamos bien, íbamos a estar bien en comunidad, íbamos a estar bien todos. Así que de esa idea de justicia social, de esa idea de que podíamos aportar todo un granito de arena, que si mejoramos la universidad, mejoramos nuestro entorno y por ende a nuestros vecinos y por ende a nuestra familia y por ende a todo el país. Claro que empezamos soñando con cambiar el mundo, ¿no? Como todo joven. Hoy queremos hacer nuestro rol, cumplir con nuestro rol, luego de haber estado en el centro de estudiantes, el haber fundado un partido político, el haber marchado no solamente desde 2007, sino desde mucho antes, creyendo que teníamos que aportar un grano de arena. Así que mi paso por la política no solamente fue el universitario, también formarme, también el haber hecho una maestría en políticas públicas, el haber tenido la oportunidad de compartir en otros países también incluso formación para aportar en Venezuela. Luego fundamos Voluntad Popular, lo recuerdo del 2007 muy claramente cuando cierran Radio Caracas Televisión. Eso fue también un despertar, como hay un nuevo despertar hoy también en Venezuela, de esperanza, de futuro, de que podemos cambiar las cosas. En ese momento fueron por los derechos civiles, por la libertad de expresión,
pero también para unirnos. Ha sido un proceso largo, ¿no? De construir mayoría, de reconocernos en las calles, de reconocernos como ciudadanos, de aportar cada uno su grano. Luego, en el 2009, fundamos Voluntad Popular, un partido político, participamos en elecciones, lo hemos hecho también no participando, como el 20 de mayo, una farsa que se cataloga así por todo el mundo, y por supuesto la Asamblea Nacional. Marchamos en el 2014, marchamos en el 2017, construimos mayoría y ganamos la mayoría del Parlamento Nacional. Creo que fue un elemento muy importante, donde me hice diputado, fui presidente de la Comisión de Contraloría, donde denunciamos además el tema Odebrecht, denunciamos la corrupción en todo el mundo, demostramos además grandes casos por los cuales hoy creamos un fondo de recuperación de activos producto de la corrupción, para dinero que puede ser invertido en las escuelas, en medicina, que puede ser invertido en la reconstrucción de Venezuela. Así que ha sido un trayecto bien largo de haber construido mayorías, de haber marchado, de haber asumido la vanguardia, pero creo que el liderazgo tiene que ver con responsabilidad, con asumir la responsabilidad. Así que en ese 2005, 2004, 2007, quisimos cambiar parte de nuestro país, quisimos poner nuestro grano de arena y lo asumimos responsabilidad en primera persona, como lo hace una madre, por ejemplo, soltera o casada, que decide llevar la comida a la casa, que decide dejar a veces al chamo con la abuela para poder asumir ese reto de formar a un joven al futuro de Venezuela. Esa responsabilidad de cambiar las cosas es la que nos ha llevado hoy al Parlamento, a la presidencia de la Asamblea Nacional, única institución legítima del pueblo de Venezuela, que asume competencias constitucionales del 233, el 333, el 350, para esa transferencia que hablamos de competencias, y asumir entonces ese cese de usurpación, ese gobierno de transición y unas elecciones libres que nos enrumben a la democracia y a la libertad en Venezuela. Gracias, Juan. Ahora, quisiera que hablaras de tu convocatoria para este próximo 23 de enero, la propuesta de los pasos a seguir, los motivos y las expectativas también. Como muchas otras, Nachi, lo que nos ven, que ya son casi 55.000, a las cuales agradezco la sintonía por este espacio, es una gran plataforma para poder comunicar, insisto. Hay varios elementos. Uno es una construcción. Hace un año, probablemente, si convocábamos, habría sido un poco más dura. Hoy hay un elemento que cambió. Seguimos siendo mayoría los que queremos cambios, seguimos siendo mayoría los que queremos transformar al país. Hoy hay un elemento que aglutinó a todo este factor, que es la esperanza de que podemos cambiar, que es haber hablado, reconocido errores que hemos cometido sin duda desde la oposición, desde los partidos políticos, desde la dirigencia, asumirlos en primera persona para corregirlos, para avanzar con claridad. Hemos trazado una ruta de cabildos abiertos, lo ha visto Venezuela, lo ha visto el mundo, como se han abocado a las calles a discutir, a debatir, a informarnos. Todos hemos sido víctimas en algún momento de las noticias falsas, lo que llaman un fenómeno mundial, que llaman el fake news. Por eso también insisto en la importancia de informar y comunicar oportunamente. Así que tenemos una gran oportunidad, una fecha histórica para Venezuela, donde hace 61 años se expulsó a un dictador, al último que usurpó funciones en conjunción con las Fuerzas Armadas, con la ciudadanía activa en la calle. Así que lo primero es significar ese hecho histórico y la necesidad del reencuentro de nuevo de esas Fuerzas Armadas, de esa ciudadanía activa, de ese reencuentro de todos los venezolanos. Eso creo que es lo primero y esencial. Lo segundo, marcar una ruta de cambio para el cese de la usurpación, para lograr el gobierno de transición y las elecciones libres. Ahí hay una claridad importante, y que cada etapa representa no solamente la fuerza en la calle, la comunidad internacional, las Fuerzas Armadas, la organización del Parlamento, el ejercer la mayoría parlamentaria, como hicimos la semana pasada, autorizando la ayuda humanitaria, decretando amnistía y garantías a funcionarios que se pongan al lado de la Constitución, también protegiendo los activos de Venezuela. Ya hemos visto cómo los han robado, como México, por ejemplo, denunció 120% de sobreprecio en los clavos, como los Estados Unidos denunciaba más de 1.200 millones, dinero que debe ser invertido. Así que proteger esos activos es fundamental. Ahora, el 23, hay varias audiencias. La primera, nosotros mismos, reconocernos ciudadanos, reencontrarnos en la calle. Lo decíamos hace unos días. En Cabildos nació Venezuela, hace más de 200 años. Hoy en Cabildos Abiertos renace la esperanza de una nueva independencia, de la democracia, de que regresen nuestros familiares a las casas, de poder aprovechar nuestras oportunidades en un país con muchos recursos. Así que eso es fundamental. Hay un mensaje importante ese día para las Fuerzas Armadas. También es muy importante que lo escuchen, que estén atentos a ese llamado, a esa información. Va a haber un llamado a la acción y los siguientes pasos en esta ruta de lograr el cese de la usurpación. Y tanto más importante, ver cómo seguimos avanzando en los pasos del 233, por ejemplo, del 333 y el 350. Cómo seguir asumiendo esas competencias constitucionales, y ese día también tendremos
un elemento importante para decirle a Venezuela, al mundo, que nos ha acompañado en esta lucha, que una y otra vez han salido a las calles y lo sabemos. No estamos empezando de cero. Han sido años de lucha, de protestar, de insistir, de huelgas de hambre, de votar y lograr la mayoría y beligerancia en el mundo para que nos reconocieran y reconocieran nuestra lucha, de no hacerlo y que desconocieran al usurpador, de protestar y de destapar y quitar la máscara a esta dictadura. Así que creo que han sido un proceso muy largo, muy duro, que ha llevado muchos sacrificios. Y aquí hay un elemento importante también. Si hoy nos detenemos, el sacrificio de Neomar Lander, de Oscar Pérez, de tantos otros que han sacrificado, de tantos estudiantes jóvenes, habrá sido en vano. Pero por el contrario, insistimos, seguimos luchando. Ese sacrificio valdrá la pena porque lo haremos hasta lograr la libertad. Juan, ya para ir finalizando, por último, pero no menos importante, quiero leerte algunas de las inquietudes de personas que estuvieron comentando en mis redes desde el anuncio de nuestro encuentro. Voy a hacer como 5 nada más, porque yo sé que estás un poco corto de tiempo. A ver, esta muchacha que se llama Estivalisca, por lo menos esa es su cuenta de Instagram, dice: muchos venezolanos concuerdan en que en nuestro país no se respeta la Constitución ni las leyes, y en que no hay instituciones democráticas, en que el componente militar es un brazo más del gobierno y los poderes están secuestrados por el Estado. ¿Cómo piensas lograr que Nicolás Maduro y su tren ejecutivo acaten dictámenes de la Asamblea o que se sometan a nuevas, libres y limpias elecciones? Sí, yo creo que la usuaria que escribió está muy clara. Creo que está muy clara. Aquí nadie espera ni pretende que mañana Maduro se levante con una epifanía y se dé cuenta que destruyeron el país, que hoy no hay agua en La Guaira, pero tampoco llega el gas a Mérida, o que la crisis de la gasolina en el Táchira, en la frontera, acabó con el turismo y acabó con parte del país. Precisamente por eso hemos convocado a la unión de todos los sectores, no solamente, por cierto, de la oposición, también parte de ese chavismo que desprende y que se va a reencontrar en la calle también el 23 de enero. Hemos convocado a la comunidad internacional que han respondido al estímulo de haber ganado mayoría, insisto, de haber logrado denunciar ante el mundo la crisis que vive Venezuela y finalmente que se pongan de lado y hablen muy claro de lo que sucede en Venezuela. Y un elemento fundamental, y lo hemos hablado por primera vez en muchos años sin tapujos, las Fuerzas Armadas como componente, y que sabemos que hoy Nicolás Maduro se sienta sobre bayonetas de manera muy delicada cuando también la familia militar pasa hambre y los funcionarios policiales, como todos, al final del día no se escapan de la crisis venezolana. Así que la gran diferencia en este momento, que si esto fuera un hecho solamente constitucional, a lo mejor no habría ni debate. O sea, ya estuviéramos convocando elecciones libres en el tiempo más corto posible, como dice la Constitución, en 30 días. Pero para que eso pase hay que cambiar el CNE, para que eso pase tiene que cesar la usurpación, para que eso pase debemos tener un gobierno de transición que estabilice, que atienda la emergencia humanitaria, que incluya a todos los sectores. Así que es acertada la precisión que hace el usuario que hizo la pregunta, porque precisamente el no esperar absolutamente nada de personas que destruyeron el país, por lo cual estamos en las calles y vamos a seguir, y ese 23 de enero va a ser un gran éxito, no solamente en toda Venezuela, sino en todo el mundo, donde ya hay también muchas manifestaciones convocadas. Supra Resistencia dice: ¿estarías de acuerdo con una intervención militar? ¿Cuál es tu concepto de soberanía? ¿Consideras que Venezuela es un país soberano en este momento? De nuevo, vengo de una familia militar, una familia de abuelos militares. La soberanía, el amor por el país, el respeto por los padres de la patria, creo que marcaron parte de mi infancia. El problema debemos resolverlo los venezolanos. Ahora, es interesante el tema de la soberanía, porque en este momento hay irregulares en la frontera con Colombia. Hay penetración por ejemplo, del ELN en mucha parte del territorio. Por mucho tiempo no se habló del Esequibo, por ejemplo, hablando de soberanía, en donde estuvimos hace unos 5 o 6 años ejerciendo soberanía. En Anacoco estuve con otros diputados hablando de la importancia de lo que es no solamente hablar de soberanía, sino ejercerla. Así que por eso debemos, insisto, configurar esas 3 fases que terminan con una elección libre: cese de usurpación, gobierno de transición, elección libre. La soberanía reside en el pueblo. Y es uno de los problemas que tiene hoy Maduro, por cierto, porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas respetado claramente ese mandato popular, y por eso vemos contradicciones incluso en órdenes y contraórdenes que derivó en un secuestro. Aquí todavía no tenemos parte de las marcas que era la dictadura, pero más importante es hacia el futuro, donde es Venezuela, son los venezolanos,
Y sí, y contamos con una gran cooperación internacional, y lo han visto. Me han llamado presidentes, nos han llamado de todas partes del mundo, del Europarlamento, y están respaldando la causa democrática venezolana que lidera Venezuela. Pues fíjate, hay un muchacho o chica, no sé, usuario que se llama Masterclass y escribió: los rojos rojitos están diciendo que el secuestro express que sufriste fue parte de un plan de la derecha venezolana para darle fuerza a tu imagen. ¿Cómo podrías refutar eso que dicen? Y si puedes contar un poco del hecho. Una pregunta muy importante, ¿no? Porque si el mismo régimen, el mismo gobierno no controla a sus organismos de seguridad del Estado, es precisamente lo que hemos venido hablando, que se rompió la cadena de mando. Entonces hay órdenes y contraórdenes. Y en el mejor de los casos, unos funcionarios decidieron, por voluntad propia, no seguir órdenes de la dictadura. Pasará tiempo hasta que sepamos la verdad, cuando liberen a esos funcionarios o cuando puedan hablar sin transgredirse, sin ni siquiera estar. Entonces, mira, es importante que el gobierno se defina. Hoy, lamentablemente, no hay fuentes oficiales en el gobierno. Todavía no sabemos lo que pasó en la Avenida Bolívar hace un año, por ejemplo, cuando supuestamente... Bueno, fíjate, yo creo que con esta vamos a hacer la última. Esta se llama Bilateral SOS. ¿En qué se diferencia esta marcha de todas las anteriores? ¿Qué vamos a lograr con el pueblo en la calle si hemos salido tantas veces y solo hemos logrado que maten a nuestros hermanos? Entiendo los objetivos, pero ¿cómo se supone que vamos a lograrlos? Es una gran pregunta porque deriva de esfuerzos anteriores, de sacrificios de tantos venezolanos, de presos políticos que hoy se mantienen tras las rejas, en casa por cárcel, en asilo, en exilio. Toda esa construcción nos ha llevado al hoy y a la hora, al haber reunido a la fuerza internacional, al haber reunido un momento político sin precedentes. Entonces, la gran diferencia hoy es que hemos aprendido de los errores, que tenemos objetivos muy claros, que tenemos una ruta, que tenemos fases que cumplir, que tenemos el Parlamento Nacional para respaldar, que tenemos el reconocimiento de la comunidad internacional, que tenemos la esperanza de un pueblo que no se rinde, que nos hemos reconocido como ciudadanos, que tenemos también el acompañamiento de parte de ese pueblo chavista que está descontento en este momento. Y por ahí, por cierto, convocaron una contramarcha para el mismo día. Y yo lo celebro, por cierto, lo celebro, porque esperamos ese día como pueblo reencontrarnos. Yo invito a todos esos que van a salir, algunos obligados incluso, o chantajeados por una bolsa de comida o algún otro elemento, que sí, que agarre ese subsidio, porque eso se paga con dinero de fondos venezolanos además. Y sé que hoy, lamentablemente, lo necesitamos. Digo lamentablemente porque lo normal es que uno vaya para la bodega y compre lo que quiera, como lo hacíamos cuando niños, como lo hacíamos cuando éramos jóvenes, y nos daban para el mandado, por ejemplo. Íbamos corriendo rápidamente a la bodega y elegíamos entre tipos de margarina, elegíamos entre tipos de leche incluso, o lo que nos diera la gana. Y nos alcanzaba incluso para comprar caramelo y regresar a la casa con el mandado. Ahora, yo convoco a ese pueblo chavista también que nos vaya y nos escuche, que escuche lo que tenemos que decir. Un país de alternativa, que tenemos un plan país, que podemos corregir el rumbo rápidamente, que un nuevo gobierno, sí, electo, como debe ser, de transición, va a tener respaldo internacional, va a tener auxilio financiero, va a tener la capacidad de rellenar los anaqueles, que va a poder atender la falta de insumos en el JM de Los Ríos o en el cardiológico infantil. Ojalá que ese pueblo chavista que va a salir también nos escuche, porque es un momento de reencuentro en toda Venezuela. Están hartos, sin duda alguna, como todos, de la situación. Y ese chavismo de base que está doblemente frustrado porque creyó en un proyecto alguna vez y ya sabe que no va a ningún lado, sabe que fracasó, como lo ha hecho, por ejemplo, Luis Ortega Díaz, como lo hizo también incluso un magistrado que desertó, como lo hizo Miguel Rodríguez Torres, como lo hizo Nick Merevan, como lo hizo tantos otros, hoy están del lado de la Constitución. Y el respeto a esa Constitución es el encuentro para todas esas personas que van a salir el 23 y que los invitamos, insisto, a que escuchen el mensaje, que tiene una alternativa clara y muy concisa para el país. Pues bueno, Juan, ya para irnos despidiendo de mi parte, pues me gustaría
saber qué crees que pase después del 23 y qué harías tú por la reconciliación de pueblo con pueblo, ¿sabes? A pesar de las diferencias ideológicas. Varios elementos, y hay elementos importantes. Incluso ya en el Parlamento Nacional ya se incorporaron algunos diputados chavistas incluso, que respetan la Constitución, que quieren que cese la usurpación. ¿Qué esperamos luego del 23? Bueno, que sea un renacer no solamente de la esperanza, sino un reconocimiento que estamos en la calle y que vamos a seguir. Que logremos entonces un gobierno de transición, que demos los pasos, no solamente para que ingrese la ayuda humanitaria, sino que también de una vez las Fuerzas Armadas se pongan del lado del pueblo de Venezuela, por cierto, para que simplemente respeten la Constitución y logremos nosotros transformar de una vez Venezuela. Los pasos que hemos dado han sido muy claros. Nosotros, con firmeza y en ofensiva, sin ofensas, hemos hecho respetar y vamos a hacer respetar la Constitución en definitiva. Yo creo que es importante que los países del mundo incluso tengan claro que Maduro no protege a nadie. Lo que protege es la Constitución, lo que protege a ese pueblo hoy desencantado es el respeto al Estado de Derecho, el volver a producir en Venezuela, el volver a tener lo hecho en Venezuela, que se reactive el aparato productivo, que se generen empleos. Yo creo que es clave en este momento ese mensaje. Sé que tenemos hoy, en este momento, el oído de mucha gente. También sentimos la responsabilidad y el compromiso a la altura. Así que el 23 de enero también, para ese 24 y 25, anunciaremos claramente la ruta y también hay elementos importantes. Por ejemplo, ese decreto de ley de amnistía a militares y funcionarios públicos. Ese decreto, ¿quién lo cumple paradójicamente? Bueno, los hermanos y la familia militar. Ahí está ya. Ellos son los que tienen que ejecutar parte de esa orden y también serán pruebas importantes como sociedad. Entiendo lo difícil que para una sociedad que tiene presos políticos, que ha visto asesinato político, el hablar de estos elementos. Pero esa sociedad que tiene hoy marcas, que está sanando, como sana mi brazo, reencontrándose en los cabildos, reencontrándose en la calle, reencontrándose con una esperanza, es esa sociedad que quiere ser feliz. Esa sociedad que no nació simplemente para hacer una cola. Que no nacimos en esta patria llena de gracia, llena de recursos benditos, para ver a nuestros hijos partir por la frontera. Lo contrario, nacimos para ser felices en nuestra patria, para ver felices a nuestros hijos graduándose aquí, ascendiendo, escalando posiciones, ayudando luego a su familia. ¿Quién no sueña con ver a un hijo graduado? O cumpliendo simplemente sus sueños con sus oficios, con sus talentos en su tierra. Nosotros, hermanos y hermanas venezolanos, nacimos para ser felices en nuestra tierra. Y los que nos están escuchando desde cualquier rincón del planeta en este momento, que están muy pendientes, sepan que estamos muy pendientes de ustedes, que les mandamos un abrazo fraterno, que sabemos que tenemos claramente una responsabilidad y que ustedes son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén, y que estamos trabajando muy duro para reconstruir esas oportunidades y que sea su decisión, la de ustedes, la que les diga si están entregando y llevando tantos talentos al mundo o los quieren invertir de nuevo en Venezuela. Yo sé que algunas veces la decisión no ha sido sencilla, que extrañamos ese abrazo en familia. Para ustedes, mi abrazo, nuestro compromiso del Parlamento y de la alternativa y del país a que reconstruyamos para que esa sea su decisión y no una obligación a veces tener que irse para mandar dinero a la casa, para mandar remesas, sino simplemente para desarrollar y explotar todos nuestros talentos y nuestras bondades en el mundo y en nuestro país. Mi hermano, te deseo lo mejor, Dios te bendiga en este camino. Fueron más de 50,000 personas que te escucharon y bueno, sigue en tu lucha, Dios te bendiga de nuevo, estamos hablando. Amén, con el favor de Dios. Nos vemos el 23, todos los que nos escuchan, muy pendientes en cada una de las redes sociales.